Nos encontramos una tarde más en este espacio de entrevistas de Letrame Grupo Editorial y hoy miércoles tenemos a una nueva autora. Su nombre es Ángeles Senegal y nos presenta su obra Bernabé. Bien, como hacemos siempre vamos a seguir pues la misma dinámica. Vamos a leer primeramente la sinopsis, en este caso de Bernabé, y a continuación leeremos la biografía de Ángeles, la autora de hoy. Bien, como he dicho, la obra se titula Bernabé y la sinopsis dice así. Bernabé es una historia basada en hechos reales que recogen las duras y difíciles experiencias vividas de tantas personas anónimas de nuestra sociedad, pero capaces de marcar un antes y un después a través de nuestros protagonistas. De igual forma ocurre con los sueños lúcidos o déjà vu, que como un enigma o un misterio quedan silenciados o no tenidos en cuenta, mientras Bernabé se atreve a darles vida con total naturalidad. Bernabé es una historia que tal vez cale en tu interior porque también podrías ser tú cualquiera de los protagonistas de descubrir que lo intuiste desde siempre por sentirte diferente, pero que desconocías cómo llegar a él. Esta obra te sumergirá de manera diferente cada vez que abras sus páginas y como en la noche de San Juan podrás sentir el regalo de su magia. Bien, esa es la sinopsis de Bernabé, el libro de hoy, y bueno, la autora, como he dicho, es Ángeles Senegal y su biografía dice así. Madre de 4 hijos, los considero el mejor regalo de mi existencia por las lecciones que a través de ellos no habría aprendido de ninguna otra forma. Dedicada a terapia formativa como vocación desde hace más de 30 años, admiradora de la filosofía capaz de exponer las mejores lecciones y reflexiones de los que basándose en la experiencia recogieron la sabiduría de los que como tú y como yo siempre serán los viajeros de la vida. Amo la naturaleza como el gran arte en todas sus manifestaciones, considerando su inigualable expresión de color, forma, sonido y movimiento. Aficionada a la pintura, poesía, a la narrativa y cualquier expresión realizable para poder transmitir desde muy corta edad. Defensora de no robarles a los niños de la infancia y preservar las tradiciones como fuertes y estables cimientos encargados de iluminar su camino. Precursora de la igualdad como misión de vida. Bien, esa es la biografía de Ángeles Senegal, la autora de hoy, de Bernabé. Y bueno, estamos enviándole peticiones, solicitudes de, pues eso, para comenzar el directo y no las acepta. Creo que tampoco está conectada, ¿vale? Y bueno, pues vamos a intentarlo de nuevo, pero ya digo, no está conectada, así que, bueno, unas malas se cancela y no pasa nada. Vamos a intentarlo de nuevo, ¿vale? Ya se la ha enviado y nada, pues te saltará una notificación en el móvil y simplemente aceptar y ya está, y te unirías al directo. No, no. Vale, lo intentamos una vez más y si no, paramos. Vale, vemos que está conectada. Bien. Vale, se ha unido al directo. Vale, pues si nos estás viendo, te vamos a enviar ahora mismo otra petición y nada, te saltará la notificación al móvil y ya está. Simplemente pues le das a aceptar la solicitud y listo. Vale. Ahora. Hola Ángeles. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, lo primero de todo, ¿Qué encantada de tal estás? tenerte en este espacio de entrevistas. Bien, para comenzar con la Muchas entrevista, me gracias. gustaría preguntarte cómo ha sido el proceso creativo de tu obra, si la tenías previamente meditada, pensada, o si por el contrario te salió de forma espontánea. Ujú, Pues mira, en realidad me salió de forma espontánea, pero está basada en un trabajo a través vale. de todo lo que yo he tratado con mis pacientes. Ujú, Yo siempre he llegado a un punto común y es que verdaderamente los soñadores o los seres humanos emocionales son los que verdaderamente quieren cambiar el estado en el que se encuentran. ujú, Entonces empecé a escribirlo, puse vale. unos personajes que se pudieran identificar Ujú. con lo que Bien, entraña también y así preguntarte cuál ha empezó sido la todo. parte, lo que es en la elaboración, ¿no? de Bernabé, cuál ha sido la parte más, más sencilla, más bonita, más rápida, y cuál ha sido, por el contrario, la parte a lo mejor que te ha resultado más compleja o más difícil.
Verdaderamente se ha ido escribiendo sola. A mí me gusta Vale. mucho todo lo que es descriptivo, me encanta la naturaleza y la naturaleza te describe en colores y en sonidos, todo sin que hagan falta palabras. Entonces, como se toca un tema que parece que no es importante o delicado, pero sí lo es, sí pensé que era muy necesario utilizar la descripción para que el lector pueda hacerse una idea de aquello que yo quiero Esa es representar. la parte quizá más sencilla de que te ha resultado más bonita o más sencilla. Sí, esa fue la más sencilla y en general todo fue sencillo porque cuando tú tienes Mm, claro el fondo de algo, de solo. Mm. es fluido, sale solo. No hay nada que pensar porque forma parte de tu entendimiento y al fin y al cabo Y también también forma parte de mi trabajo. preguntarte qué persigues con los escritos, es decir, cuál es el objetivo que tú tienes con la publicación de tu obra, por qué querías publicarla. Ujú. Pues mira, tiene varios componentes. La anciana representa todo ese tipo de personas mayores que van dejándonos en la vida. También es un libro que me decidí a hacerlo o salió de forma natural en la pandemia, por el tiempo que tenemos para poder dedicarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, la anciana representa a todo ese tipo de personas mayores que se van Vale. muriendo sin que dejen su legado a nadie. Nadie se atreve a preguntarle a un abuelo, a una abuela o a un padre o a una madre cómo se ha sentido en su vida o qué sueños ha tenido en su vida o cómo ha enfocado su vida, ¿no? Simplemente lo ha mirado desde una perspectiva de lo bien que me han tratado o lo mal que me han tratado, pero nunca se han preguntado nada más para allá. Ujú. Entonces, ese es un personaje importante. Luego está el personaje de Bernabé. Bernabé es el referente de muchas mujeres luchadoras, muchas mujeres que se sienten solas, que verdaderamente sufren porque han sido utilizadas por muchas personas interesadas y que cuando piensan en sí mismas se sienten vacías. No hay ningún contenido porque siempre han estado sumando a los demás, pero para sí mismas no han recogido verdaderamente ninguna cosecha. Entonces ella elige no resentirse. No resentirse es no convertirse en una amargada y no convertirse en una persona envidiosa de los demás ni soberbia y ser una persona llena de vida. Recoge su adolescencia, Sí. lo más puro que tiene un ser humano en su vida, la rebeldía inocente del adolescente. Luego viene Manuel. Manuel simboliza a todo ese tipo de hombres y mujeres Se puede también, identificar porque tanto con ellos. Bernabé como Manuel se pueden identificar de distintas maneras. Es esa persona que tuvo siempre sueños, Vale. pero que no fue nunca valorada en su vida. Entonces él decidió en un momento dado ceder sus sueños por el conformismo, Monótono. por tener una vida más estable, más acomodada e ir saltando todas esas etapas sin nada sobresaliente, hasta que se encuentra con Bernabé y de repente descubre qué había pasado con su vida y que él también había sido un soñador. Eh, Estos tres personajes, o sea, Bernabé y Manuel, mm, entienden la vida como que hemos estado, o sea, Bernabé le transmite a Manuel que hemos estado muchas veces aquí. Nacer tiene un sentido importante. Si nosotros no somos capaces de equilibrar nuestras emociones y nuestros estados negativos del alma o de esa energía, se puede llamar, no va enfocado desde un plano religioso, sino más bien desde un plano espiritual. Entonces vamos a volver muchas veces. Sí es verdad que con mi trabajo he descubierto que mis pacientes en concreto, a través de ese sufrimiento he descubierto que son almas viejas. Han venido aquí muchas veces. Les queda un último paso para superar todo lo que están sintiendo o caen al vacío, que es el resentimiento. Entonces, Manuel tiene esa suerte a regañadientes, Ujú. pero se encuentra que la vida se lo ha puesto en el camino, ¿no? Entonces, él mismo se da cuenta que ha sido víctima
y que no quiere ser un victimario. Victimario es la persona que se aprovecha de otros Sí, para siempre estar quejándose o estar siento pena. pidiendo Ujú, de forma manipuladora auxilios. Sí ujú. que tiene una connotación bastante psicológica, ¿no? Entonces, cuando el víctima real ve una salida, sale corriendo. Es como si se te está quemando la casa, Uy, tu instinto de supervivencia te hace que salgas corriendo. Pues cuando se te está quemando por dentro el corazón o te está invadiendo en extremos la tristeza o estás sintiendo un vacío inmenso, en el momento que alguien te tiende la mano, la agarras con fuerza. El victimario no. El victimario no quiere tu mano, solo quiere apoyarse en ti y utilizarte de cubo de basura. Cuando tú ya no quieres, coge a otra persona, ¿no? Entonces, ahí Manuel se da cuenta que ha vivido toda la vida a través de su ego. El ego es nuestro peor enemigo. Él nos sabotea todas nuestras intenciones. Si nosotros echamos un vistazo a todo el campo de la psicología o todas las terapias alternativas, vamos a darnos cuenta de que todo es como muy extenso y no hay nada verdaderamente extenso, es todo muy reducido. Es simplemente querer, yo quiero ser feliz. Yo cuando tengo un paciente me dice yo era alegre, no tú eres alegre, pero tu tubería está atascada. Como una pila con una tubería corre el agua. Cuando se atasca deja de correr. Entonces, el ego es como una serpiente, nos envenena. Y en el momento que nos ha envenenado, hemos perdido la batalla, todas las batallas, sobre todo porque vamos a justificarlo con los demás. Si nosotros cerramos la puerta al ego, conociendo cómo actúa, que es de lo que se trata el libro, en ese mismo momento el ego ya no sabe qué hacer, porque el ego pertenece al intelecto y el intelecto solo sabe lo que se le enseña. Si se le enseña geografía, sabe geografía. Si se le enseña a quejarse o a justificarse, sabe justificarse. Pero la sabiduría interior parte de nuestra inteligencia emocional. Entonces esa se basa en las experiencias, es más intuitiva. Entonces ahí es como Manuel de alguna manera va reconociendo en qué momento perdió su capacidad de dejar de quererse a él mismo, porque no es que alguien se meta contigo o que alguien te agreda o que alguien te insulte, sino que tú acabes creyendo que no mereces la aceptación. Entonces dejas de aceptarte tú mismo y ahí te resientes. Entonces es como un encuentro de Manuel, como nos muestra en qué momento de su vida él dejó de quererse a sí mismo y prefirió ponerse un personaje o una careta, como tantos personajes van andando por la calle, que tienen pues la sonrisa, el selfie lo refleja mucho, ¿no? Cuando nos estamos haciendo un selfies y a lo mejor estamos de mal humor y de repente pues, hacemos el selfies y sacamos una sonrisa impresionante, ¿no? Pero la mirada no engaña. La mirada deja esa amargura, ese sabor triste, ese vacío, esa soledad, esa incomprensión. Entonces, el ser humano emocional, que es lo que refleja Bernabé, lo reconoce en la mirada, reconoce a sus iguales. Y luego tenemos la historia de la hoguera, vale. que es esa es una historia real, es la historia en concreto de mis abuelos, mis queridos abuelitos. Mi abuelo era un muchacho guapo, atrevido, elegante, pero no elegante ya solamente por fuera, sino una elegancia especial por dentro, ¿no? Era un señor que por donde pasaba dejaba huella, donde se le echaba de menos, aunque estuviera media hora, y entonces era muy querido dentro de lo que era su entorno. Entonces, bueno, con esto de la mili, la guerra y todas las historias, pues sí, él tuvo la ocasión de ir a esa hoguera de la que se habla en la historia y escuchó una voz y se le quedó grabada como una melodía en su interior. Y entonces esa voz pertenecía a una muchacha que se llamaba Ana y él, que era muy expresivo y muy natural, sí dijo, la muchacha con la que yo me case y sea la madre de mis hijos se llamará Ana. 10 años después la encontró. Lo curioso es que esa muchacha había quedado huérfana de madre con 13 años Ah, y había quedado con 18 huérfanos de padre y hermano por la guerra y se quedó con una al frente de una gran hacienda
y siempre miraba a las estrellas y pedía el que un forastero llegara un día por allí, Ujú. que tuviera un buen coraje Bueno, para poder ella compartir su vida y ahí nacieron la historia de mis abuelos, que fue tal cual está contada, ¿no? Luego te habla de la muerte, de las pérdidas, cuando de repente nos damos cuenta que la vida ha pasado rápido, que se te están muriendo los tuyos, que quieres hacer cosas, pero todo se para. O sea, es como si el reloj se parase para ti. no para la persona que se ha ido, sino también para ti. Sí, porque sufres, porque no entiendes, porque quieres saber por qué pasó de esa manera o de la otra. Entonces entras en una batalla donde el ego mm, lleva la delantera, porque quiere rendir cuentas, pedir cuentas a los demás por cómo actúan, cómo han actuado, cómo se han hecho las cosas o cómo se podían haber hecho, hasta que de repente Bernabé entiende que tiene que dejar de pedir cuentas a los demás Mm. porque cada uno tendrá lo que llaman karma, su propio sentimiento, ¿no? Para poder reconciliarse consigo mismos. Y ahí también te habla de muchos matrimonios, matrimonios que ahora cada vez son menos, pero que sí entran en esa recta de matrimonios de 40, 50, 60 años, donde han tenido de todo, han tenido cariño hasta la muerte, pero han tenido disgustos, enfrentamientos, pesares, pero que verdaderamente cuando se va uno, y en este caso es cuando se va el hombre, la mujer es cuando se da cuenta quién era verdaderamente su compañero, ese compañero de vida que le hacía la vida más fácil. Entonces, ahí también intento que se vea el sufrimiento que le queda a la mujer cuando se ve sola frente a un mundo que desconoce porque siempre lo ha compartido en una parte con él. Eh, Viene ahí el recuento, el volver a la infancia. Bernabé vuelve a su infancia. Ahí en su infancia se da cuenta de que el mundo está parado. Es como si hubiera un telescopio o un walkie-talkie, no un teléfono móvil, y que todo el mundo se entera de la vida de todo el mundo, aunque tú hayas dejado de estar allí hace muchos años, ¿no? Entonces, mm, todo el mundo encuentra ese momento, como yo digo, para darse golpes de pecho o para inflarte a besos las mejillas Mm. cuando ni siquiera sabe quién eres realmente o no se acuerda de ti, pero que forma parte de lo extraordinario de algo que se está viviendo de una manera nueva. Y luego así también lo que te marca es que las personas nos encontramos. Muchas veces buscamos a una pareja en el grupo de amigos, o buscamos una pareja en los amigos que traen los amigos, o buscamos una pareja en el entorno de trabajo o en el entorno de aquellos compañeros de trabajo que nos presentan a otras personas, pero nunca nos damos ese tiempo para conocer a nuestros iguales y que en un cruce de miradas sepamos que es él, ¿no? Entonces eso es lo que de alguna manera también entraña Bernabé cuando se encuentra con Manuel y Manuel con ella, ¿no? El que podemos vivir tiempos distintos, pero la persona que tú reconoces como tu igual está ahí, se va a quedar ahí contigo para siempre, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que entraña la parte más psicológica. No, Luego están los perfecto. déjà vus, soy una charlatana, hablo mucho. Luego están los déjà vus. Los déjà vus son esas secuencias que ha tenido muchísima gente y que tiene muchísima gente, que de repente tiene una secuencia en su vida y cree que ya la ha vivido. Entonces, bueno, se puede hablar por un apartado neurológico, pues que el cerebro actúa con retraso, pero tampoco se puede mirar también desde otro punto de vista, ¿no? Creo que hemos estado muchas veces aquí y que hay muchos momentos en la vida donde por las situaciones que vivimos Pero sí somos capaces de tener un conocimiento que va mucho más allá de lo que hemos podido vivir. Cuando hablas con un hombre que se ha pasado con el ganado toda la vida en lo alto de un monte, y te pones a charlar con él, te das cuenta de esa gran sabiduría que encierra en tantos temas que muchas personas tienen que estudiar una carrera y sacarse un título para poder hablar de ello, cuando ellos los están hablando de una manera natural. O cuántas personas saben de algo sin saber por qué lo saben,
pero pueden tener un entendimiento grande de todo. Entonces, aunque parezcan bruscos los déjà vus, porque hay algunos que son bruscos, son formas que tenemos de nacer. La parte gestal es muy importante, cómo estamos en el vientre de nuestra madre, cómo vivimos ese embarazo dentro de la primera casa que tenemos, ¿no? Y cómo va a ser el resultado de cómo salgamos al mundo, porque muchas veces dicen y hablan generalmente del sufrimiento de las madres en un parto, Sí, que intentan aliviar a través de la epidural, por ejemplo, o de una cesárea, pero nadie habla del niño, el bebé, ese bebé que salió de un medio para otro y que entraña un sufrimiento desgarrador. Todo su cuerpo se desgarra cuando está saliendo por el útero materno, ¿no? O sea, por la cavidad uterina. Entonces, se dejan muchas cosas en el tintero porque es necesario debilitar al ser humano. Por eso te digo que todo es como mucho más simple, ¿no? El pensamiento simplemente es un pensamiento, no tiene poder para nada, para nada. Si nosotros atizamos ese pensamiento una y otra vez, lo que estamos haciendo es llevarlo a una sensación y la sensación a un estado de ánimo. Pero la gente se cree que el estado de ánimo es el sentimiento, no tiene nada que ver con el sentimiento. Yo puedo decirte tengo un día o una etapa de mi vida mala, pero me siento bien, me siento tranquila, una cosa con la otra. porque no tiene nada que ver lo que yo viva afuera con lo que yo estoy viviendo dentro. Entonces es como si valiese más o fuera más significativo que el ser humano fuera débil, es más manejable, más manipulable. A mí me interesa que el ser humano sea fuerte, que se dé cuenta que es necesario sufrir para saber que cuando dejas de Claro, sufrir, al otro lado está la alegría. Y que es necesaria la tristeza, porque cuando dejas de estar triste, sale una alegría también. Entonces, el libro habla mucho del amor de la piedad, el don supremo que es la piedad. Cuando yo empiezo a compadecerme de mí mismo, que es lo que hace Manuel, darse cuenta que no se ha querido, que se ha maltratado, que se ha abandonado, que dejó al niño, de primero dejó al adolescente, porque se sintió rechazado o se sintió imbécil cuando realmente era un gran adolescente. Y luego se dio cuenta de que todo iba más para atrás. Es como una introspección bajar al niño, a ese niño pequeño que yo dejé abandonado cuando fui al colegio por primera vez. Y de repente me di cuenta que me comparaba con mis compañeros y no me sentía igual. Entonces es como ver la cara, o sea, Bernabé te entraña el ver la cara verdaderamente de ese adolescente que se coge una borrachera y se creen que se emborracha porque sí, El motivo. y nadie advierte el vacío que tiene dentro para cogerse esa borrachera. O esa persona, ese personaje que va andando por la vida altivo, da igual las pintas que lleve, traje, corbata, pero que va engañando a todo el mundo y beneficiándose por interés de todo el mundo para que nadie descubra su personaje. Entonces, ese es el poder del ego. Es una malvada serpiente que te Más embauca débil. cuando sabe que estás en un estado de debilidad. Esa es verdaderamente la historia que Me gustaría también entraña preguntarte, Bernabé. porque bueno, ya lo has hecho referencia a lo largo de la explicación, eh, y además se dice también en la biografía que amas la filosofía. ¿Cómo te ha ayudado ese amor que sientes, o amor, pasión por la filosofía, en la elaboración de la obra? Pues mira, para mí personalmente considero que los filósofos, cada vez hay menos filósofos, son los viajeros de la vida. Los viajeros de la vida que son capaces de caminar por la vida dejando huella, aspirando todo aquello que pueden contemplar. Eh, entonces yo me considero una viajera de la vida. O sea, cuando yo voy caminando por la vida, hay muchos lugares, esto te va a parecer, bueno, puede parecer que te puede dar risa, pero bueno, es un motivo de risa también, ¿no? Hay lugares donde yo voy a sentir que siento, porque la primera vez que he ido me han dejado una huella Bueno, y he no hay dicho, ninguna quiero como... volver a experimentar qué Eso. siento. Entonces ahí yo me aíslo y me voy sola.
y nadie entiende que me pueda ir sola. Entonces, cada pie que voy poniendo, cada paso, cada pie mío que voy poniendo en la tierra, de repente descubro que me dicen hola, has venido. Entonces me di cuenta de que la vida me está contando constantemente todas aquellas historias que han estado escritas a través de los tiempos, porque da igual que hayan sido, que hayan pasado hace siglos, todo, exactamente todo sigue exactamente igual. Los filósofos de Aristóteles decía lo mismo de la gente joven que estamos diciendo ahora mismo, los mismos vacíos, todo el mundo habla verdaderamente de las mismas cosas. Entonces, es algo tan importante la filosofía, que es la invitación a viajar por la vida, que si lo quitan del medio, están quitando la capacidad de un ser humano a soñar. Entonces, un ser humano que no sueña no es nada, no es nada, es como un muñeco, una marioneta que tú vas cogiendo con hilos y la vas manejando como te da la gana, ¿no? ¿Quién va a manejar esa marioneta? Los egos, los egos. Cuando yo hablo de egos, los egos están instalados en cada casa. Puede haber una madre ego, puede haber un padre ego, puede haber un hermano ego, puede haber un profesor ego, o sea, todos los egos son las personas que se van a aprovechar de otras o que van a envidiar a otras y se van a valer de su debilidad, ¿no? Entonces, estamos rodeados de muchos contaminantes, los soñadores. Los filósofos son soñadores de la vida. Si tú porque lo pone al principio del libro en el prólogo, somos una raza dividida desde siempre. Realmente yo lo entiendo así. Los soñadores no son válidos, porque el soñador tiene la capacidad de crear y empezar de cero una y otra vez. El soñador no es conformista, no es un mediocre, entonces es imprevisible. Pues si el ego es totalmente previsible, ¿a quién se tiene que quitar de encima? Al soñador, que es imprevisible. ¿Por qué? Porque el soñador crea, emprende, es capaz de modificar su vida para salir adelante, no como un animal, que es la parte instintiva. El humano instintivo recoge las migajas, recoge lo que le dan, se conforma. Le da igual vivir dentro de una mediocridad porque considera que la vida no es nada más. El inteligente emocional, el soñador, no se rinde, siempre busca la manera de poder descubrir que el mundo es suyo, que la vida es suya y que nadie puede condicionar de qué manera vivirla. Y gracias a Dios, y gracias a Dios, pero es un humano muy molesto, muy molesto. Es el loco, el raro, el que me tengo que reír de ti porque no te entiendo, el que no sabes por dónde me vas a salir y ni te miro a la cara. Entonces, claro, ahí fíjate si entraña algo importantísimo, ¿no? Es como soñadores, seguir soñando, ¿no? El soñador acaba acobardado y no es lo mismo ser un sumiso que ser un cobarde. Entonces, no estamos hablando ni de religiones ni de políticas, estamos hablando de ser humano, de esa parte espiritual que llevamos dentro desde que nacemos, Has dicho ¿sabes? antes que muchas veces hay lugares que parece, pero no, realmente es así, que hay lugares que vas y ya sabes que has estado ahí y te dan como felicidad, por así decirlo. Di alguno La que en domina. el que hayas experimentado esa sensación. Pues mira, muchos, porque yo soy una persona que me muevo mucho y en un momento de mi vida yo misma me pregunté por qué me tengo que mover tanto. Tengo 4 hijos. No. Moverse con 4 hijos no es fácil. O sea, eso está claro, ¿no? Pero luego, o sea, llegó un momento que iba paseando por la orilla de la playa. Me gusta mucho Ah, pasear por el mar, me trae algo especial a nivel espiritual. Y entonces es curioso porque de repente me di cuenta de que yo estaba allí donde tenía que estar. De hecho, como mi trabajo me lleva, porque yo hago terapia formativa porque quiero enseñar a mis pacientes, mi lema es conocerse es prevenir, entonces que enseño a mis pacientes a que se conozcan para que puedan realmente resolver para siempre su vida y no dependan de nadie para vaciar sus bolsillos o para hacerles daño mental, emocionalmente.
porque todo el mundo habla de mente, pero nadie habla de emociones, ¿no? Entonces son cosas que no tienen nada que ver. Y entonces he descubierto que aunque yo esté en un sitio, eh, y yo tenga un paciente, solo uno, cuando yo me voy me doy cuenta de que estuve ahí por ese paciente, porque ese paciente no es solo mi paciente, es cómo va a entender la vida y cómo va a saber solventar todas aquellas adversidades que le vengan consigo misma, con su pareja el día que la tenga, con sus hijos, con sus nietos y con todo. O sea, no es una sola persona, Vale. es todo lo que entraña a esa persona. Entonces, pueden ser, es que cualquier sitio te podría decir, o sea, te podría decir cualquier sitio. Hay lugares que me llaman muchísimo más la atención. Eh, Fíjate qué cosa más curiosa, me llama mucho la atención toda la zona de las Rías Bajas de Galicia, que de alguna manera tocaron mi corazón. Eh, Son gente que toda la vida se ha tenido que ir, se ha tenido que ir a buscar su propia vida, son soñadores. O sea, cuando dicen los gallegos han tenido que marcharse a Argentina o los gallegos han tenido que ir a Suiza o los gallegos, no son personas soñadoras que han ido a labrarse su trabajo y su vida para poder volver a su tierra y que nadie les quite su tierra. O sea, son personas que tienen claro que sus sueños no se los puede truncar nadie. Entonces, sí he captado en ellos, aunque sí veo esta tristeza, pues la tristeza que está viviendo ahora mismo la adolescencia y la juventud, y en general muchísimas personas, Entiendo. del futuro, de para qué, si el futuro se ha desvanecido. Entonces, pero veo ese cariño, ese alma tranquila, ¿no? Lo han sabido hacer. Aunque otros no lo puedan apreciar, sí es verdad que lo han sabido hacer, porque han dejado mucho de lado, aunque hayan estado trabajando siempre, han trabajado por lo suyo, no para enriquecerse, ni para ser multimillonarios, ni para tener un gran coche, no, ha sido para ellos, para sus hijos, para todo lo que ellos han podido sufrir por no tener y que han podido realmente ofrecer a sus hijos para que sus hijos ya no tengan que verse en esa tesitura con los suyos, ¿no? Entonces la tierra me ha llamado a mí en especial atención. Luego Andalucía, me fui a vivir a Andalucía por elección propia. Te diré que me fui a vivir a Andalucía porque yo soy de Madrid y teniendo dos hijos primero los que tenía, pues prohibido pisar los parques, prohibido llevar a los perros a los parques, prohibido las bicicletas, prohibido los balones. Era un Madrid donde todo era muy bonito. Cuando yo dejé Madrid, lo dejé en los 90 y era un Madrid muy requete bonito, pero todo estaba prohibido. El maletero mío de mi casa Todo. estaba con triciclos, bicicletas, balones, patinetes, estaba todo lo que pueden tener unos niños, pues así, ¿no? De 9 años para abajo. Entonces de repente se me ocurrió buscar qué lugar de España era el mejor para vivir, donde los niños pudieran disfrutar. Marbella. Y mira, vi Marbella. Esa Marbella del Gil que todo el mundo ha criticado, pero que de repente un 28 de diciembre llamé a un camión de la mudanza, vacié mi casa y me fui con un niño de 11 años, otro niño de 9, otro de 2 años y otro recién nacido. Y entonces empecé mi vida allí y lo que primero me sorprendió allí es ver los coches abiertos, las ventanillas de los coches abiertas, las casas abiertas, el azul del cielo, la gente amigable. Eh, Entré en otro mundo. Entonces ahí mis hijos vivieron una niñez, los pequeños, y una adolescencia, los mayores, impresionante. Moragas en la playa, tocar la guitarra, patinar a las 2 de la mañana sin ningún tipo de peligro, montar en bicicleta, estar siempre reunidos con los amigos, ir felices al instituto, Calidad de vida. entusiasmados, ¿no? Entonces yo también otra calidad de vida. Y luego les quité, en esa situación, yo siempre estudié lejos, o sea, yo vivía en Madrid, pero estudiaba en un colegio francés en Pozuelo, y entonces mis hermanos iban a los escolapios y llevaban a los amigos a estudiar a casa. Y entonces yo decía, yo cuando sea mayor y tenga hijos, mis hijos van a tener en casa a sus amigos.
a cumplir. Y entonces eso lo llevé a rajatabla. Y ahí en Marbella pues fue esa maravilla de tener todos los amigos en casa, de siempre tener los niños rodeados de amigos, mm, todo como un mundo de verdad, ese mundo que yo había soñado y que verdaderamente pude hacer realidad. Y que después todos mis pacientes sí han aprendido a hacer ese mundo de verdad, porque nadie nos condiciona a estar en un sitio donde la norma te está impidiendo respirar. O sea, ya no donde la norma te diga haz Te esto, corta. sino que ya llega un momento en que te ahoga. Ujú. Sí, porque deja de Eh, tener sentido, ¿no? Entonces, bueno, me marcó las calas de Almería, de, por supuesto, Almería fue mi primer viaje que hice con mi primer bebé, bajando por aquellas pendientes para bajar a las calas más bonitas. ¿Qué te iba a Y decir? la verdad que me dejó una huella impresionante. Entonces, pues bueno, sí, o sea, me dejó una huella muy, muy impresionante. Y bueno, y te podría decir muchos otros lugares de forma que otros me han echado. O Peor. sea, que según he llegado, he dicho, con un día es suficiente. Claro. Entonces ya te digo que el mundo es un libro abierto y las experiencias te van llenando ese gran diccionario que nunca se También equivoca, que es la intuición, preguntarte ya ¿no? para ir cerrando porque se nos acaba el Entonces, tiempo, si dos cosas, si hay más publicaciones en mente o ahora mismo te centras en Bernabé. Y por otro lado, que resumas en una frase corta cuál es la esencia de tu obra. vale, pues primero, en marcha tengo otras porque los manuscritos que habla Bernabé son unos manuscritos que están escritos desde hace más de 22 años, que fueron aprobados para publicación, Cómoda. pero yo no me sentía preparada para poder defenderlos, no me sentía preparada, la realidad es esa. Muchas veces podemos escribir cosas, yo pienso que Dios habla en el silencio de la mente y hay cosas que escribimos que ni siquiera sabemos cómo las hemos podido escribir. De Esto dónde es como saldría. cuando pintas un cuadro y dices, hombre, ¿de dónde me ha salido esto? O creas una melodía y dices, ¿y esto cómo lo he podido escuchar yo en el silencio, no? Entonces, existen esos manuscritos, que son los manuscritos que tiene Bernabé, que sí querré que salgan en breve. Y luego la esencia de la obra es transmitir a las personas, a los soñadores, que no se dejen utilizar de bastón, que no se dejen utilizar de cubo de basura, que no se dejen utilizar por todos aquellos medios que están poniendo a su alcance para realmente llenarles la cabeza con un montón de cosas para poder salir adelante, porque todo es muy sencillo. La meditación es simplemente centrarte en tu respiración, como hace un bebé que medita desde que nace. Eh, no permitir que un estado de ánimo y una sensación se conviertan en un sentimiento, porque hay un abismo en medio y ese abismo es enorme. Que nadie confunda el amor con ningún sentimiento negativo, porque el amor solamente te produce ternura y alegría, y todos los demás sentimientos parten del resentimiento y te llevan a la amargura y al odio. Entonces no es del amor al odio hay un paso, no, del amor al odio hay un gran abismo. Y en ese abismo está la soledad, la incomprensión, la tristeza, el vacío, Ujú. la amargura, está todo lo más feo que podemos vivir. Y ahí es donde se pierde y se cae casi todo el mundo. Entonces, Bernabé te dice, busca en qué momento detuviste tu camino y cogiste el camino equivocado, porque ahí es donde estás tú parada esperando a que te rescates. Ahí dejaste a tu mejor amiga, que eres tú misma. Entonces, cuando tú o tú mismo, cuando tú en ese momento te resientes y aceptas el maltrato de los demás, Ujú. da igual que sea un profesor, da igual que sea quien sea, o que sea tu misma madre, en ese momento que tú te lo crees, en ese mismo instante tú dejaste de caminar entera. Entonces puedes ir creciendo por años, pero no has crecido realmente porque dejaste lo más valioso de ti. Entonces es como una llamada al ser humano emocional que no se deje contaminar por el ego, que es su peor enemigo y lo tiene aquí dentro, aquí, machacándole con los pensamientos. Los pensamientos
no son sentimientos que están aquí, en el corazón. es cierto. Bueno, en el corazón sí, hay un síndrome que se llama el síndrome del corazón roto, que es cuando sufrimos demasiado, el corazón sufre mucho y es real que sufre de verdad, ¿no? Entonces esa es la esencia de Bernabé. Párate, cierra los ojos, reflexiona, deja de culpar al mundo y piensa en qué momento te abandonaste para estar tan lejos de ti mismo o de ti misma, porque si te encuentras volverás a Un soñar. objetivo. Ese es el mensaje Pues tan sencillo que tiene. sí, sí. Lo demás es paja. Ujú. Te quiero decir que lo demás Pues es paja, Ángeles, ha sido que un nos placer satura. tenerte este ratito aquí y espero verte pronto por las playas de Almería. Exactamente. Bueno, Mira, y ver este verano, lo que pasa es que siempre van surgiendo cosas por medio que al final, pues bueno, pero sí, encantada también yo de haber podido decir todo lo que realmente siento, porque no es pienso, sino todo aquello que yo entiendo de la vida y muchas más cosas que se quedan en el tintero. Bueno, y te quería comentar una cosa antes de que cerremos, y es que Bernabé tiene algo, que ya lo entenderá la gente que lo lea, que cuando lo vuelve a leer es como si no lo hubiera leído nunca, porque es un libro de entendimiento, pues no de Ángeles, ha sido un pensamiento. placer y un abrazo enorme para ti. Y bueno, Y otro Ana, sí, también para ti, Ana. correcto. Te llamas Ana, ¿verdad? Bueno, pues nos vemos Claro. la semana que viene y un abrazo a todos. Vale, pues muchísimas gracias y también un abrazo.